Amén, gracias. La saludo a todas con la paz del Señor. La verdad que es una bendición para mi vida poder compartir con ustedes la palabra de Dios. La saludo a ustedes y saludo a sus familias que sé que están atrás. Tengo conocimiento de que hay mucha gente más de las que estamos y decirles que la palabra es para todo aquel que la quiera oír. Amén. Y me permito saludar a Lili. Lili, te mando un beso grande, feliz cumpleaños. Creo que una de las cosas más importantes que tiene un hijo de Dios, una de las cosas más importantes que tiene un hijo de Dios es el corazón, y vos sos una mujer con un gran corazón, lleno de amor. Que Dios te bendiga. Bueno, pasemos entonces al estudio de la palabra del Señor. Hoy nos toca estudiar Lucas 12, y nosotros venimos estudiando el ministerio del Señor Jesucristo en este libro, y Jesús ya en este tiempo empieza a culminar un poco su ministerio, entonces empieza, como diríamos en el tiempo de hoy, a bajar línea. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Empieza a dar las últimas indicaciones, las indicaciones más fuertes. ¿Para qué? Para que los discípulos, ¿sí?, terminen su entrenamiento, ese entrenamiento que él les estaba dando, esas enseñanzas para lo que venía, ¿sí? Que después ellos iban a tener que ser siervos, y iban a ser quienes iban a transmitir las enseñanzas y la palabra de Dios. En el capítulo anterior, el Señor Jesucristo empieza a tener un cruce de palabras con los fariseos. Los fariseos eran aquellos doctores de la ley, judíos, eran un movimiento social y político en ese tiempo, donde ellos marcaban al pueblo qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Entonces, en este punto donde el Señor Jesucristo tiene su ministerio por culminar, las grandes multitudes ya lo seguían, dice la Biblia que eran millares, ¿sí? Al punto de que se atropellaban y que ya era hasta riesgoso estar en esos lugares. Vamos a leer entonces la primera enseñanza que el Señor Jesucristo empieza directamente hablándole a los apóstoles. ¿Para qué? Para enseñarles cómo debían conducirse como siervos, ¿sí?, en sus próximos ministerios, como repercusión de lo que había pasado antes con los fariseos. Leamos entonces San Lucas 12, 1, y dice así: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. El Señor Jesucristo acá está marcando una línea muy importante donde le indica a los fariseos, a los discípulos, que tienen que guardarse de la levadura. Algunas líneas teológicas hablan de que la levadura es el Evangelio, pero no, el Señor Jesucristo habla de que la levadura justamente es la hipocresía de aquellos que en nombre de Dios, ¿sí?, no hacen su voluntad. Entonces, el Señor Jesucristo dice que todo lo oculto, ¿sí?, todo lo que está oculto sale a luz. Si nosotros somos víctimas de engaño, si sentimos que hay verdades ocultas que no salen, nosotros tenemos que saber que el Señor Jesucristo no solamente acá está dando doctrina, exhortación, sino que también nos está dando la respuesta. Nos está diciendo que todo lo que está oculto va a salir a luz, ¿sí? El Señor Jesucristo, cada vez que da una enseñanza, Él era luz, ¿sí?, y nos llamó a nosotros a ser luz. Cuando nosotros tenemos un conflicto de estos,
tenemos que saber que la verdad siempre va a salir a luz. Amén. Después sigue él, en el versículo 4, dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo. Está hablando de los asesinos, ¿sí? Y después nada más pueden hacer. Fíjense que acá el Señor Jesucristo está hablando del miedo. Y qué bueno el juego de Priscila, porque tocó muchos sentimientos que realmente están dentro de la vida de un cristiano, ¿sí? O de una persona, ¿sí? Y habla del miedo. No temáis al que mata el cuerpo. Nosotros no tenemos que temer a las cosas que puedan pasar en el mundo. Fíjense que dice en el versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Acá el Señor da luz. O sea, plantea el problema, pero después nos da la luz. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. O sea que lo que nos está diciendo que al que tenemos que temer es a Dios, ¿sí? El rey Salomón dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero acá hay que hacer una aclaración. Cuando hablamos de temor, no es un temor de miedo que hay que tener a Dios, sino un temor de amor, un temor de respeto. A ustedes les habrá pasado que siempre que tenemos la figura paterna, a un padre se lo ama, pero se lo respeta, ¿o no? Y cuando uno es hijo, tiene miedo de cometer algunas faltas porque sabe que su padre se va a enojar y lo va a reprender, ¿sí o no? Entonces a esto se refiere con el temor. Pero también nos dice que Él tiene el poder de echarnos al fuego. Porque justamente si vamos a 2 Corintios 5:10, que lo vamos a repetir en varias de las enseñanzas que tenemos hoy en Lucas, nosotros vamos a tener que dar cuenta de nuestros actos, de cada uno de nuestros actos. Pero lo que tenemos que saber es que las personas que nos dañan también, esas personas también van a tener que dar cuenta de sus actos. Por eso cuando uno se siente, el Señor Jesucristo le hablaba a los discípulos, les enseñaba, pero también les decía, ustedes no tienen que temer, ¿sí? Pero tampoco les está enseñando solamente sobre ellos, sino también sobre la consecuencia que iban a tener los demás. Dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos en el versículo 6. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Acá el Señor Jesucristo nos pone en una posición de hijos, nos pone en una posición donde nosotros podemos ver que a Él nada se le escapa. Si Él sabe cuántos cabellos tengo yo en mi cabeza, ¿a ustedes les parece que se les puede escapar algún miedo, alguna hipocresía, alguna mentira que esté oculta? A Dios no se le escapa nada. Y nosotros tenemos que aprender que cuando ocurren estas cosas, el Señor Jesucristo las habló y las enseñó. Después sigue en el versículo 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Acá el Señor empieza otra línea, ¿sí? de enseñanza, donde les habla a ellos cuando tienen alguna situación, dice cuando me confesare, pero esta palabra nos lleva a decir en qué momento lo vamos a confesar. Nosotros tenemos que confesar al Señor todo el tiempo, ¿sí? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos conflictos, angustias, ansiedades, ¿sí? Nosotros tenemos que confesar que el Señor está con nosotros y que Él va a suplir esas necesidades, ¿sí? Después dice, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles. Nosotros racionalmente no vamos a negar al Señor Jesucristo, ninguno de nosotros.
Pero ¿saben cuándo lo negamos? Cuando tenemos estas circunstancias que les hablé recién, y no lo ponemos a Él delante de nosotros, ¿sí? Cuando estamos ahogados, cuando necesitamos la mano, cuando necesitamos la ayuda, y no recurrimos a Él, sino que recurrimos a nuestra propia fuerza, o recurrimos a nuestro razonamiento, o recurrimos al hombre, o ponemos nuestra fe en el hombre, en vez de poner nuestra fe en Dios. En el versículo 10 sigue: a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero que al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Acá el Señor Jesucristo hace una aclaración con respecto al Espíritu Santo. Justamente, Él es el Señor Jesucristo. Él vino para perdonar los pecados. Entonces dice, si me blasfemaren a mí, son perdonados, pero no al Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios. En el versículo 11 dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. ¿En qué situación nos pone esto? En esas situaciones límites, en esas situaciones donde nosotros nos encomendamos a Dios, en esas situaciones donde tenemos que dar explicaciones, donde tenemos que decir la verdad, donde no podemos mentir, ¿sí? Las situaciones límites. Ahí tenemos que confesar al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y ahí el Espíritu Santo nos va a llevar, como decíamos recién, a toda verdad y a toda justicia. Y nos va a dar palabra. ¿Sí? Acá el Señor Jesucristo está hablando de los grandes problemas, y de los grandes problemas que iban a venir hacia ellos también. Después sigue el Señor Jesucristo dando la enseñanza y habla de el rico insensato. Esta parábola solamente se presenta en el libro de Lucas. Y dice en el versículo 13, le dijo uno en la multitud, después de que él estaba hablando con los discípulos, maestro, di a mi hermano que parta conmigo de la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En el tiempo de Jesús había leyes establecidas con respecto a las herencias. Las herencias en el pueblo judío, el 50% los llevaba el hijo mayor por ser el primogénito. Y este hombre lo quiere poner a Jesús como mediador. Dice como, él mismo se dice, ¿quién me puso a mí como juez o como partidor? Él vino con otro propósito. ¿Sí? Fíjense que lo puso en una posición para que lo beneficiara, ¿sí? Y lo beneficiara ¿desde qué punto? Desde la avaricia. En este caso habla de la avaricia y después va a dar la parábola justamente sobre el dinero, pero la avaricia puede venir de muchas maneras. ¿Sí? Fíjense que el Señor, cuando empezamos el capítulo 12, habló de la hipocresía, ahora habla de la avaricia, que son sentimientos que nosotros podemos llegar a tener, ¿sí? Y es normal que los tengamos, son tentaciones que vienen. No se olviden que cuando estamos en el desierto, vienen las tentaciones, ¿sí? Entonces, dice en el versículo 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienen guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta parábola, el Señor Jesucristo plantea la avaricia de un hombre que ya tenía dinero,
¿sí? Pero como yo les digo, a veces hay distintos tipos de avaricias, ¿sí? Cuando un ser humano tiene mucho de otro, ¿sí? Eh, eh, tiene muchas necesidades suplidas, ¿sí? Se tira como a chanta, dice, me voy a regocijar, voy a ser feliz, voy a vivir la vida, ¿sí? Pero en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es cultivar el tesoro con Dios, y ese tesoro es espiritual, es tener una relación personal con Dios, es no juzgar al otro. ¿Pero por qué no juzgar al otro? Porque el otro también tiene una relación personal con Dios. Si volvemos a 2 de Corintios 5:10, cada uno va a tener que dar cuenta de sí mismo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es atesorar nuestra relación personal con Dios, nuestro tesoro. Ese realmente es el motivo por el cual tenemos que vivir. Porque esta vida va a pasar. Fíjense que el Señor Jesucristo dice, no teman, decía recién, no teman a la persona que viene y te puede quitar la vida. ¿Quién no teme con una persona que quiera venir a quitarnos la vida? Es normal sentir temor. Pero nosotros tenemos que cultivar esos tesoros en nuestro corazón. ¿Qué tesoro? Yo no voy a temer, yo no voy a tener angustia, porque yo sé que hay uno más grande, porque mi Padre es más grande que cualquiera de las cosas que puedan venir sobre la tierra, la hipocresía, la avaricia, el temor, todas estas enseñanzas que Él nos está dando. Y después, Él habla del afán y de la ansiedad. Fíjense que hoy también se tocó el tema de la ansiedad. Yo noté algunas cosas de la ruleta rusa que me pareció, rusa no era, que habló Priscila y me parecieron muy buenas. Habló de la libertad, del perdón, de la gratitud, y habló de la ansiedad. Ella cuando empezó el juego aclaró que en el juego había distintos conceptos, y dentro de esos conceptos había también cuestiones de sentimientos, o de emociones, perdón, de emociones. Y fíjense que el Señor Jesucristo dice en el versículo 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no afanéis por nuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, o sea, no producen su propio alimento. Ellos no están esperando que algún animal se muera para poder comer. Que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y dice en el versículo 25, ¿y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir su altura a un codo? O sea, ¿quién podría ser más alto? Por más que yo me estire, me ate unas cuerdas. Antes había gente que, a la gente que era enana, en el tiempo medieval, les ataban las manos y les ataban los pies y los ponían en unas estacas y los estiraban a ver si podían crecer. Obviamente esto era inhumano, pero lo hacían, ¿por qué? Porque no aceptaban su condición, no aceptaban cómo eran. Entonces se afanaban por poder cambiar, porque pensaban que eso los iba a hacer sentir mejores, o los iba a hacer mejores. Dice en el versículo 27, considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Los lirios son las flores, los lirios son unas flores silvestres del campo, ¿sí? Que son una de las flores más bellas del planeta. Entonces Dios nos compara con los lirios, y dice, el lirio no es una planta, necesita de factores ambientales para poder vivir, porque por sí misma no puede. Y aún así, su vestidura es mucho más bella que la del rey Salomón. El rey Salomón fue una de las personas más ricas del planeta en su tiempo, ¿sí? Y la Biblia habla de sus vestiduras, él se vestía con las mejores telas. Bueno, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno,
¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y acá el Señor nos está dando luz. Vieron que yo les dije que el Señor primero te plantea la problemática y después te da la luz. A veces hay que interpretar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era muy directo con sus palabras, y cuando dice hombres de poca fe, no hay que confundir con un juzgamiento, sino que te está dando la solución en la misma palabra. A veces es difícil afrontar ansiedades, es difícil afrontar angustias. Cuando hablo de ansiedades, hablo de todo tipo de ansiedades que a la persona se le pueden presentar. Angustias, las angustias son el principio de la depresión, ¿sí? Y todos pasamos por estas cuestiones. Toda persona pasa por una cuestión así. A veces hay que tratar de ver cuál fue el origen de esas cosas. Cuando nosotros vivimos en un mundo capitalista, y en ese mundo nos ofrece, ¿sí?, diversión, entretenimiento, el mercado es muy amplio, nosotros podemos adquirir muchas cosas. La moda nos lleva a un afán, ¿sí?, que en realidad no tiene sentido, porque la moda es algo corto. Esas modas ahora nos llevan a ideologías que quieren poner al hombre abajo de otro tipo de organismo vivo, por ejemplo. Hay ideologías que están revestidas, ¿sí?, de salud, de bienestar, y en realidad es una ideología donde quieren poner al hombre por abajo de cualquier otra especie. ¿Se entiende? Hay ideologías New Age. Las ideologías New Age son estas ideologías que están encubiertas con lo que se llama autoayuda. Yo puedo, yo sé que puedo, yo voy a salir adelante, que en realidad la Biblia nos habla de esto, de que nosotros tenemos que por nuestra boca, ¿sí?, proclamar que el Señor nos va a bendecir, pero no es por nuestra propia fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas ideologías, la del elemento y todas estas nuevas New Age que han salido, que uno como cristiano tiene que estar atento, nos llevan a creerse, le lleva a creerse a la persona con la meditación y con un montón de ideologías nuevas, a que uno es su propio Dios. Y que uno con su pensamiento positivo puede llegar a materializar las cosas. Esas son las nuevas ideologías. De eso estaba hablando el Señor Jesucristo. Esa es la hipocresía, es el no reconocer a Dios como fuente de todo poder, sino decir, yo tengo el poder, yo puedo, yo voy a salir adelante. Nadie dice lo contrario. Pero todos sabemos que cuando uno recuesta su cabeza sobre la almohada a la noche, vienen todos los pensamientos, vienen todas las cosas que nos están pasando, vienen las angustias, viene el llanto, vienen los problemas, y ahí es el punto. Y yo esto se lo digo mucho a los profesionales, que los profesionales creen que por su propia fuerza pueden lograr todo, y que con su razonamiento pueden lograr todo. Yo le digo, decime con quién te encontrás cuando te encontrás a la noche en tu cama con tu almohada. Te encontrás con vos mismo, y te das cuenta que por tu propia fuerza no puedes hacer nada. Ahí entra el Señor. Ahí está el Señor. Cuando uno tiene ansiedades, cuando uno tiene estas angustias, es porque uno ha consumido algo de todas las cosas que nombré. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que el mundo nos ofrece. Tenemos que conocer el origen de nuestras ansiedades, el origen de nuestras angustias. ¿Y cuál es la luz ahí? Esto que dijo el Señor. Dice, hombres de poca fe. Pero no los está acusando, les está dando la solución, les está diciendo, de esto se sale con fe. Cuando yo tengo fe y dejo todos mis problemas, todas mis ansiedades, todo lo que me contaminó, lo dejo en el Señor, todo eso se va. Y se va. Porque yo tomo autoridad sobre mi vida y tomo autoridad sobre todas las acechanzas y se las dejo a Dios. Y no hay nadie más que Dios. Más grande, no hay. Mi fuerza
no es más grande que la del Señor. Nosotros somos débiles por naturaleza. Entonces el Señor sigue en el versículo 29 diciendo, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, no por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Voy a bajar el sonido de mi teléfono porque acaba de sonar, pido disculpas. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Qué dice? Porque todas estas cosas las buscan la gente del mundo. O sea que nosotros tenemos angustias, ansiedades, porque buscamos cosas del mundo, porque nos contaminamos con cosas del mundo, porque dejamos entrar a nuestra mente imágenes, porque dejamos entrar, porque prestamos el oído a cosas que no las tenemos que prestar, porque hablamos cosas en lo oculto que no tenemos que hablar. Y después vienen las ansiedades, y uno dice, estoy ansioso. ¿Y por qué vinieron las ansiedades? Porque estoy afanoso por estar a la moda, o por hacer lo último, o por leer el último libro, o por obtener la última cartera. Después vienen las ansiedades, porque en el cuerpo repercute toda esa ansiedad. Todos esos afanes de los que habla el Señor Jesucristo. Después repercuten en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, y después empezamos a tener sensaciones raras y decimos, estoy ansioso, estoy angustiado, estoy mal, estoy depresivo. De eso se sale, pero solo con el Señor. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, Él lo sabe. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Después habla del tesoro del cielo. Fíjense que el Señor acá empieza a decir la consecuencia de justamente buscar el reino de Dios. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Tu tesoro es estar bien económicamente? ¿Tu tesoro es desesperarte porque tu familia esté bien? ¿Tu tesoro es obtener todas las metas que te propusiste? ¿Tu tesoro es tener bienes materiales? ¿O tu tesoro es crecer espiritualmente? Fíjense que el Señor te enseña y te muestra. Tu tesoro está donde está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón hoy? El otro día hablábamos del desierto, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos lleva al desierto que nos moldea. Bueno, acá el Señor Jesucristo te está diciendo que en el desierto, ¿qué es lo que tenés que hacer? Mirar dónde está tu corazón. Mirar cuál es tu prioridad. Y esta palabra me toca mucho a mí, porque yo tengo muchas responsabilidades en el día. Y justamente estoy trabajando en eso. Porque ¿dónde está mi prioridad? ¿Dónde está mi prioridad? Mi prioridad tiene que ser Dios. Porque ahí es donde yo invierto para la vida eterna. Por más que yo trabaje, que me esfuerce, que estudie, que trate de ser mejor cada día, que haga bien mi trabajo como tengo que hacerlo, como dice la Biblia, que las cosas hay que hacerlas como si uno las hiciera para Dios, porque uno las hace para Dios. Pero ¿de qué me sirve si yo no cultivo mi vida personal, mi vida espiritual con Dios? ¿De qué me sirve tanto esfuerzo? De llegar cansada. ¿De qué me sirve luchar con las personas que no entienden la verdad? ¿De qué me sirve luchar con la familia, cuando la familia no cree en Dios? ¿De qué me sirve ser una guerrera si no me preparo para ser un guerrero? Y prepararse es justamente cultivar mi relación con Dios, orar.
ayunar, leer la palabra. Está Amén. contestando, mirá. Después habla, y vamos a hacer un poquito más rápido, el siervo vigilante dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros es semejante a los hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. Eso también hay que hacerlo, hay que velar. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Fíjense que en esta enseñanza el Señor Jesucristo dice que Él va a volver, y que hay que estar preparado, dice velad. O sea que nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que cultivar ese tesoro, ¿sí? Pero no te dice el día que va a llegar. Y hay un propósito con no saber ni el día ni la hora. Saben que en lo que es en teología, por años se trató de calcular el día y la fecha que el Señor va a venir a buscar a su pueblo. Pero el Señor dijo que nadie lo iba a saber. Pero hay un propósito con esto, porque Él quiere que estemos listos, que estemos preparados. Entonces se refirió al ladrón de la noche. ¿Por qué hizo esta reseña? Porque uno no sabe cuándo va a venir el ladrón a la noche. No sabe el momento. Acá dice, si el padre de familia sabe cuándo va a venir, obviamente va a estar vigilando y va a ser guardia. Pero acá nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor. Entonces tenemos que estar preparados. ¿Y qué es estar preparado? Justamente toda la enseñanza que nos está dando en Lucas. Cuidarnos de la hipocresía. Tener temor solamente de Dios. Confesar a Dios cuando nosotros, poner a Dios adelante cuando estamos pasando por una problemática, por una angustia. No tener avaricia de ningún tipo, no contaminarnos con el mundo para que vengan angustias, ansiedades. Ser siervos vigilantes, orar, cultivar nuestro tesoro, orad, velad. Él habla de la vigilia. Yo me acuerdo cuando era pequeña en las iglesias se estilaba mucho hacer la vigilia, que era un culto donde se oraba por turnos, ¿sí? Se oraba toda la noche, toda la madrugada, y que era dedicado a Dios. Así como dedicamos la Santa Cena, se dedicaba a la vigilia a Dios. Y es un símbolo la vigilia, porque la vigilia se hace en base a estos versículos, cuando él dice, velad, y la vigilia, que es de noche, porque él refirió que iba a venir como ladrón en la noche. A veces cuando uno no puede dormir, y seguramente es el Espíritu Santo que te está inquietando, hay que ponerse a orar, porque el Señor te está buscando y te está pidiendo que ores. Seguramente hay un motivo, seguramente hay una razón por la cual el Señor necesita. Cuando uno no puede dormir, no te pongas mal, no es que tenés un problema, es que el Señor te está buscando. Eso es lo que hay que saber. Después habla un poco del siervo infiel. En el capítulo 41 dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Porque fíjense que él estaba con la multitud, pero cuando empezamos algunos versículos le dice a los discípulos. Y cuando el rico insensato le habla, él sale de la multitud. ¿Sí? Entonces, acá Pedro le pide al Señor que aclare a quién le estaba hablando, porque una cosa era lo que él predicaba, otra cosa eran las enseñanzas específicas para los discípulos. Y él le dijo,
¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir. ¿Cuántas veces dijimos eso? El señor todavía no viene. El señor está tardando. Mi abuela lo esperaba. Vivió 93 años. Y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarme. O sea, viviré la vida loca, como dice el mundo, porque el Señor todavía no viene. Tengo tiempo de velar, de orar, de prepararme, más adelante. A veces los jóvenes tienen ese pensamiento, por eso los jóvenes hay que saber conducirlos, hay que enseñarles que tienen que tener un objetivo. No solamente un objetivo en la vida, sino que un objetivo espiritual, para ver cómo se tienen que formar dentro de un ministerio. ¿Sí? Porque el joven es fácil manipularlo. Al joven uno le da libertad y el joven va, porque no puede discernir de lo que está bien, de lo que está mal. Vendrá el Señor de aquel siervo, en el 46, en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Acá el Señor Jesucristo está hablando de lo que va a pasar cuando venga. El otro día estaba hablando con un chico, y un chico que está estudiando la palabra de Dios, y me decía, ¿qué pasa si viene el Señor Jesucristo y te quedas? Qué buena pregunta, ¿no? Porque todos decimos, nos vamos con el Señor. Pero ¿qué pasa si te quedas? Y yo hace mucho había hecho esa misma pregunta, y me habían contestado esto. Si vos te quedás, nadie te enseña qué es lo que tenés que hacer. La Biblia lo dice. Si vos te das cuenta que el Señor Jesucristo vino y no te fuiste, te tenés que despojar de todo y predicar la palabra de Dios hasta la muerte. En muy pocas prédicas he escuchado esto. A muy pocos cristianos les ha llegado este conocimiento. ¿Qué pasa si yo no velé como tenía que velar? Si yo no hice lo que tenía que hacer. Pero yo soy hijo de Dios, yo conozco a Dios. Pero vino el Señor Jesucristo y yo me quedé. Hay una canción que encontré por internet que dice, me quedé. Me quedé, dice. Un pastor la canta. ¿Qué pasa cuando uno se queda? Bueno, pongámonos en esa situación. La idea es no quedarnos. Por eso el Señor Jesucristo nos da las herramientas de cómo tenemos que manejar nuestra vida. Pero si pasa eso hay que despojarse de todo, despojarse de casa, de familia, y salir a predicar la palabra de Dios hasta la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo mejor que nos puede pasar es morir. Porque nos vamos con el Señor. Es fuerte la palabra. El Señor Jesucristo no hablaba cosas suaves, Él hablaba del amor. Pero también hablaba de la disciplina. Él se tuvo que formar como hombre para poder ejercer un ministerio. Y la vida espiritual no es light. Nosotros no podemos ser influenciados por las cosas del mundo. Nosotros tenemos que influenciar al mundo. Pero cada vez el mundo está más adentro de la iglesia. Hoy no hay iglesia, hoy hay casas. Hoy volvimos a los tiempos de antes. ¿Cuál es tu iglesia hoy? Tu casa. Entonces, el mundo no tiene que entrar, pero ¿de quién es la responsabilidad de que no entre? Nuestra. Nuestra.
Nosotros tenemos que poner los límites y enseñar a los jóvenes a que pongan los límites. ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es su tesoro? Y fíjense que en el versículo 48 dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y nosotros tenemos que ir al libro de Romanos. En el libro de Romanos dice, plantea, ¿sí? Plantea qué pasa con aquellos que no conocen a Dios. ¿Van a ser juzgados? Sí, por supuesto. Pero ¿bajo qué ley? Dios es un Dios justo. No puede juzgar a un mundano con la ley de Dios y a un cristiano con la ley de Dios. Fíjense que en un versículo Jesús plantea un tema teológico tremendo. A nosotros nos va a juzgar con su ley, que es durísima. Y fíjense que si no cumplimos, el azote va a ser mayor que aquel que hizo cosas quizás hasta peores, pero no llegó a conocer a Dios. Fíjense hasta qué punto el Señor Jesucristo nos advierte de las consecuencias del pecado. Porque el pecado tiene consecuencias. ¿El Señor nos perdona? Sí, nos perdona. Nos perdona todos los días. Y cada vez que nuestro corazón está arrepentido y pide perdón, el Señor Jesucristo nos perdona. Pero nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Y el pecado trae consecuencias. Después en el capítulo 49, dice, Jesús causa división, y acá habla un poco de lo que es el Evangelio. Dice, fuego viene a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. ¿El Señor Jesucristo no vino a dar luz? ¿Cómo dice acá que vino a dar disensión? Es lo que les está enseñando a los discípulos acá, les está exhortando, les está diciendo de que por causa de él el mundo se iba a dividir. Por su causa. Y fíjense cuál es la consecuencia. Padres contra hijos, hijos contra padres. Y eso está pasando, pasa en un montón de casas. Y hace un rato yo les estaba diciendo, ¿dónde es que uno tiene que enseñar, que adoctrinar? En su casa. La palabra dice que el que no domina su casa no puede dominar otro lugar. Primeramente uno se tiene que dominar, uno tiene que dominar su templo, su casa. Y después tiene que dominar su familia. ¿Pero qué es dominar? ¿Poner reglas? ¿Poner estatutos? No. Es ser testimonio. Es dar testimonio con el ejemplo. Es dar palabras de amor, palabras de sabiduría, consejo. Eso es dominar. Dominar no es tener fuerza propia o querer que los demás hagan nuestra voluntad. Cuando uno es ejemplo, cuando uno da testimonio realmente de que es un hijo de Dios, ve cambios porque los demás nos están mirando. Y el otro quiere ser como uno. Pero tenemos que ser conscientes, como dice el Señor Jesucristo, que hay división, va a haber división. Entonces nosotros tenemos que velar. Tenemos que velar porque estas cosas van a acontecer. Siguiendo con el 54, dice, decía también a la multitud, fíjense que aclara Lucas, cuando habla a los discípulos y cuando habla a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, dice, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Pone un ejemplo, dice, ustedes ven un poco de nubes, viene un poco de viento del sur y dicen, va a llover. ¿Cómo?
Eso lo sabemos. ¿Cómo estamos al día con las noticias? ¿Cómo estamos al día con los números que salen en la lotería? ¿Cómo estamos al día con el último libro de fantasía que salió? ¿Estamos al día con las últimas, la última moda? ¿Y no estamos al día con las cosas del Señor? ¿No estamos al día dándonos cuentas en qué tiempo estamos viviendo? ¿No estamos al día o no entramos en conciencia de que no podemos ir a la iglesia? ¿De que algo está pasando en el mundo? ¿Que empezó el principio de dolores? ¿Que tenemos que cuidar a nuestras familias? ¿Que tenemos que buscar al Señor? ¿Que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados? No estamos al día, pero estamos al día de las cosas del mundo. Estamos al día con nuestro trabajo. Estamos al día con los quehaceres de la casa. Estamos al día con los problemas del vecino. Con los problemas de la familia, de la parentela, pero no estamos al día con las cosas del Señor. Tenemos que ser ejemplo. Y terminando dice, arréglate con tu adversario. Y dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos a lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. El Señor, en estos versículos, terminando, nos enseña que nosotros no tenemos que tener contienda con los demás. ¿Por qué? Porque va a venir la autoridad superior, quien sea, y no nos va a dar la razón. ¿Sí? Porque nosotros no cumplimos con la palabra. ¿Qué dice la palabra? Arréglate con tu adversario. Ya por el hecho de tener un adversario hay un problema grande, porque ahí faltó amor. Ahí faltó la otra mejilla. Ahí faltó el pedir perdón. A veces hay que pedir perdón y uno no hizo nada. Eso es una gran sabiduría. A veces el otro me dañó y cuando yo pido perdón es un quiebre espiritual del problema. Porque el otro se queda, dice, pero si yo fui yo quien lo ofendió, ¿cómo me va a pedir perdón? Es un quiebre espiritual para la otra persona. Así tenemos que actuar. Tenemos que darnos cuenta que nosotros podemos cambiar, dar vuelta a lo malo, convertirlo en bueno, buscando las enseñanzas del Señor Jesucristo. En conclusión, el Señor nos da las herramientas para aprender a conducirnos en estos tiempos que no son fáciles, que lo mismo escuchaba yo cuando era pequeña, pero hoy me doy cuenta que cada vez son peores. Y que quizás falte para que venga el Señor Jesucristo. Pero esto se viene predicando desde que Él ascendió. Hay que prepararse, velar, orar, ayunar, estudiar la palabra, y estudiarla realmente como es, no liviana, no permitiendo, no abriendo puertas, dejando entrar el mundo en casa. Ser ejemplo, tener amor hacia los demás. Y haciendo la voluntad de Dios y atesorando mi relación personal con Dios. Amén. Bueno, hasta acá la palabra. Quiero agradecerles por el tiempo y bueno, espero que haya sido de bendición para sus vidas.